Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, este es un video muy cortito en el que les voy a enseñar cómo articular sus personajes. Los que me siguen aquí en el canal ya saben que siempre nuestros personajes van articulados. Es importante porque los personajes que son los que hacemos en este canal normalmente tienen ciertas poses, movimientos de sus extremidades, etcétera, y por eso es que siempre quedan articulados los muñecos. Miren, con la articulación que le hacemos se pueden sentar. Ahí está bien sentadita nuestra bella Sakura Card Captor. Ya tenemos el video aquí en el canal, Miren cómo puede acomodar sus piernitas, cómo puede sentarse, ya lo vimos, acomodar su cabecita para un lado, para el otro. Entonces, esto nos ayuda mucho, sobre todo cuando son personajes, como les digo, porque tienen poses muy especiales. A muchas personas les da miedo articular sus muñecas, sus muñecos, sus personajes, porque lleva alambre. Quiero decirles dos cosas. La forma en que los articulamos, hacemos dobleces en las puntas. Esto va a ayudar, esos dobleces, a que sea prácticamente imposible que el alambre logre traspasar el tejido. Para eso son los dobleces que hacemos en las puntas. Además de esos dobleces, forramos perfectamente con cinta y eso nos ayuda aún más para la articulación, además del propio relleno que lleva cada uno de los personajes. Otra cosa que me preguntan mucho, que pues que si al lavarlo, que si el alambre no se va a oxidar, etcétera, etcétera. Es alambre galvanizado, difícilmente se va a oxidar, además de que, bueno, se supone que cuando lavamos nosotros nuestros muñecos, pues los ponemos a secar de inmediato, no los lavas y los dejas 3 días ahí húmedos. Eso provocaría que se oxide, pero nosotros no hacemos eso. Así es que no tengan miedo. Y pues vamos a ver el video de cómo articular nuestros personajes. Miren, amigos, van a tomar su alambre galvanizado. Yo generalmente utilizo calibre 18, pero ustedes utilicen el que le estén pidiendo dependiendo del tutorial o patrón que vayan a realizar. Cortan, en este caso lo voy a cortar de 24 centímetros. Ustedes lo van a cortar del tamaño que se lo esté pidiendo, repito, en el patrón o en el tutorial. Muy bien, utilizan sus pinzas estas como especie de tijeritas para cortar a la medida. Y miren, aquí ya lo tengo doblado mi alambre. Muy bien, lo que haremos a continuación es lo que les comentaba hace un momento. Vamos a doblar los extremos del alambre. Lo tomamos de esta forma con las pinzas y hacemos un pequeño doblez. Así, amigas. Ciérrenlo perfectamente, ciérrenlo bien. Miren. Y esto va a ser, como les digo, que prácticamente será imposible que se salga. Este doblez es muy importante. No vayan a omitir este paso. Entonces sí sería riesgoso. Pero si ustedes hacen este doblez bien cerradito, bien cerradito, prácticamente de ser posible que toque la otra parte del alambre, miren, ahí quedó bien cerradito de ambos extremos y es prácticamente imposible que se salga. El siguiente paso va a ser tomar de esta manera la cinta. Puede ser cinta transparente, puede ser cinta canela, puede ser cinta de aislar. Muy bien, yo no recomendaría tanto el micropor, que en algunas ocasiones también se usa. Pueden usarlo si así lo desean. Yo no lo recomendaría mucho porque ese sí, al momento de mojarlo podría ser que se despegue. Y pues aquí aquí lo que estamos buscando es que quede bien pegado para asegurar aún más el alambre y evitar algún accidente. Y miren, en los dos extremos vamos a tratar de forrar un poquito más, que quede así gordito. Esto va a ser todavía mayor seguridad y vamos a empezar a forrar de esta forma hacia abajo. Una vez que hayan llegado al otro extremo,
van a hacer lo mismo, amigas, dar varias vueltas, que quede así gordito. No demasiado, amigas, también deben de tomar en cuenta el tamaño del piecito o la pieza que estén articulando, así es que varias vueltas, pero miren, esto va a quedar bien reforzado. Una vez que hayan terminado esta pieza, amigas, lo van a introducir de esta forma, vean, hacen un doblez aquí abajo, un poquitito más pequeño de la planta del pie. En la parte baja del piecito van a colocar un poquitito de relleno. Esto es para que el alambre no se sienta en la planta del piecito. Esto ayuda, entonces no es demasiado, solo un poquito, como para reforzar un poquito esa parte baja y no se sienta allí el alambre, y ya lo podemos introducir de esta forma. Una vez colocada la articulación o el alambre, van a rellenar esta parte hasta donde van ahorita, lo van a rellenar para que el alambre quede fijo y les permita seguir trabajando sin ningún problema. Lo mismo van a hacer con ambas piernitas. El siguiente paso, amigas, es más o menos, su patrón se los va a indicar, pero más o menos a la altura de la cintura o de la cadera, si ustedes lo desean, van a hacer un doblez de esta forma. Cada uno de los alambres van a ir doblados hacia afuera, ubican el centro del cuerpo y después doblan de esta forma hacia arriba. Generalmente el tamaño del alambre, una vez que hayan doblado hacia arriba, van a comenzar a entrelazarlos para formar uno solo. Generalmente el tamaño del alambre debe de llegar, ya con todos estos dobleces que estamos realizando, por lo menos hasta los ojitos del personaje que están realizando. Si se puede un poquito más para que sea suficiente y sostenga la cabecita, pero generalmente el patrón les va a indicar el tamaño del alambre que van a ustedes a necesitar.